por tratar enfermedades. Perfecto. Siguiente, farmacología. Farmacología. Ciencia que estudia las propiedades y efectos de uno de los fármacos y la evaluación. Siguiente. Esto debe ver. El producto que contiene uno o más fármacos y sirve para prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades. Drogas, sustancias preparadas medicamentosos de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinante. Ya. En droga es importante hacer una relación. A ver. ¿Qué es la sustancia conocida sobre el organismo y es una sustancia de uso? Cuando dicen droga, piensan en droga. ¿Por qué? Porque fármaco en inglés dice novel. Entonces, de ahí han calculado el término a uso común, coloquial, popular, es decir, droga para sustancias de abuso, ¿no? Nadie dice que ustedes son unas sustancias ilícitas, ¿no? Cuando hablan con alguien que tal vez tiene esta tendencia, les dicen que consumen drogas. La gente relaciona droga con sustancias de abuso. Bueno, siguiente. Usted. ¿Qué palabra? La siguiente. Después de droga. Medicamentos de uso humano. Ah, ya. Es un tratamiento destinado a personas. Ya, pero es importante decir que este ya ha demostrado todo lo relacionado a su efectividad a la situación farmacológica. ¿Quién es el más alto? Por favor, de pie, señorita. Sí, puede venirse. Encienda de arriba, por favor. Dice, no me va a discriminar por chato. Yo también puedo. No razón así. La siguiente. Medicamento veterinario es cualquier sustancia médica o producto destinado a animales para prevenir, diagnosticar, tratar y curar enfermedades. Ya, más o menos que señala la definición, ¿no? Pero obviamente hay que diferenciar, ¿no? Porque ahora mismo también hacen cursos de larga duración de maestría de grandes especies, ¿no? No solo es farmacología humana, sino también de otras especies, ¿no? Siguiente. Principio activo. Sustancia responsable del efecto farmacológico de un medicamento. Ya, entonces, el principio activo que nosotros estudiamos, ¿no? Esa pequeña molécula que extraemos de las sustancias químicas que pueden provenir a través de la tradición, a través del conocimiento, del descubrimiento o de la invención, como hemos dicho en esta clase, que permiten su uso en humanos. En la anterior clase ha funcionado el dato con normalidad. Siguiente, por favor. Hilaridad. Ah, hilaridad.
quiero escuchar la pregunta. Propiedad de sustrato no molecular que posee un ciclo general de energía menos Ya. ¿Alguien me puede interpretar esta definición técnica a una definición un poquito más entendible? A ver. Un hipofármaco puede existir en dos formas, humanos, enantiómeros, los cuales tienen la misma fórmula química, pero actúan de forma distinta. Un hipofármaco puede existir en dos formas, humanos, enantiómeros, los cuales tienen la misma fórmula química, pero actúan de forma distinta en el cuerpo. Eso es el concepto para entender claridad, ¿no es cierto? Si ustedes ven, las manos son iguales, ¿no es cierto? Pero si las ponemos así son diferentes, ¿no es cierto? Entonces se supone que esta estructura química, por esta característica, se ve muy similar, va a acoplarse mejor a un receptor, ¿no es cierto? Que esta otra que en realidad es igual, como si estaría vista a través de un espejo, ¿no ven? Entonces eso nos va a ayudar a entender esta definición. Entonces eso es entender. Después, estereoisomerismo. El modelo de las moléculas que tienen la misma fórmula química y gases pero cuyos átomos están orientados de forma distinta en el espacio tridimensional. Ejemplo, el cisplatina, quimioterapia y el transplante, que es Ya, entonces es lo mismo. La idea de estereoisomerismo es lo mismo, ¿no? Es como si quisieras poner el guante derecho en tu mano izquierda, ¿no ves? Encajan. Son aparentemente iguales, pero no van a encajar con su receptor. Hemos dicho que todo lo que ocurre a nivel farmacológico, y hoy vamos a aumentar estos conceptos, inicia todos estos procesos a nivel de los receptores. ¿No ven? ¿Quiere decir? Celular, pero a nivel de la membrana, a nivel de sus receptores, correcto. Siguiente. Intrasépticos, productos derivados de alimentos que además de su valor nutricional aportan beneficios terapéuticos o preventivos para la salud. Perfecto. ¿Alguien tiene algo que complementar? Nada, ¿no? Siguiente, señorita, ya está en negro. una sustancia exógena que requiere procesos de absorción, metabolismo y eliminación. Todos los fármacos tienen ese novio de micrófono, ¿cierto? Alcaloides, sustancias endógenas de acción local y breve. Ya. Algo que puedan complementar en autacoides, alguien, de manera voluntaria. Una sustancia endógena, nos ha dicho, esa es la clave. Dicen autacoides. son moléculas endógenas que no pertenecen a los grupos. Sustancias formadas por grupos que actúan localmente cerca de su sitio de síntesis, que a menudo es llamadas hormonas locales, como la esfermina. Esos son autacoides, sustancias que se producen en nuestro organismo, ¿cierto? Son sustancias formadas metabólicamente por el propio organismo, como la insulina y las prostaglandinas, que actúan localmente como hormonas de corta acción. Entonces, la industria farmacéutica, a través del conocimiento de la fisiología, ha identificado este grupo de sustancias, las ha clasificado como autacoides y las ha replicado en síntesis química. Aplican prostaglandinas, por ejemplo, ¿no? Hay una prostaglandina muy conocida, la prostaglandina E2. Estoy seguro que han escuchado de ella. Se llama misoprostol. Nombre comercial, Citrotec. Propósito del uso, abortivo, ¿no es cierto? Porque son las prostaglandinas que producen sus propios organismos en las mujercitas que están provocando contracción uterina, ¿no es cierto? A través de procesos que vamos a mencionar después, ¿no? Son sus propias prostaglandinas las que provocan esa contracción. Entonces han dicho que metamos más prostaglandinas y veamos qué pasa. Pero inicialmente no se ha diseñado esta sustancia para provocar contracción uterina, consecuentemente un aborto. Inicialmente se han desarrollado las prostaglandinas
prostaglandinas, la prostaglandina E2 justamente como protector gástrico, porque las prostaglandinas también están favoreciendo que el ácido clorhídrico no empiece a corroer la superficie por dentro, endógena, de la mucosa gástrica, ¿no es cierto? ¿Quién nos protege? Nuestras propias prostaglandinas. Entonces han dicho, como ellas nos protegen, le demos prostaglandinas a este individuo con gastritis, con úlcera, y vamos a aumentar sus mecanismos de protección. En los hombres iba muy bien, pero en las mujeres provocaba abortos. Entonces, de esa forma, se han ido descubriendo a veces muchas sustancias a través de la prueba de error, ¿no? Entonces es importante los laboratorios que los comprendan, porque para entender cómo actúan los aires justamente, los laboratorios tenemos que entender qué son las prostaglandinas. Entonces vamos a ver después. Siguiente. Usted. Mitad de 9. Fármaco inactivo que tras ser administrado se convierte en fármaco activo en un dispositivo es diseñado para que se absorba de manera. Perfecto. Su molécula original, cuando es incorporada al organismo, es inactiva en realidad. Entonces, es considerado un paso atrás metabólicamente para que cuando entra al organismo suceda ese paso, que no lo inactive y pueda absorberse, pueda ejercer la acción farmacológica. ¿No es cierto? Siguiente, usted. El agonista es un fármaco que tiene un receptor y lo activa. Perfecto, un receptor y lo activa. Usted. Antagonista, sustancia que se une al receptor, pero este no lo activa y bloquea la acción del agonista. Perfecto. Su amigo me ha pedido consejo. Ha dicho, estoy enamorado de una chica, pero tengo un antagonista. ¿No? Sería, la chica tiene novio. Es un antagonista, no puede estar con ella porque ya no puede, porque ya la chica ya tiene novio, ¿no? O las chicas ya no tienen dos novios. Bueno, yo creo que es mal. Un receptor no puede estar ocupado por dos sustancias. Algunas de ellas pueden activar el receptor e iniciar esa secuencia intracelular que provoca una modificación en el funcionamiento de esa célula, como han hablado hoy día, y la modificación del funcionamiento de un grupo celular de un órgano provoca un efecto, ¿no es cierto? Ya no puede ser, ¿no? Pero hay otras sustancias que son como el perro del hortelano y el estilo, los antagonistas. Ocupan el receptor, pero no inician la secuencia de activación que transmite información a la célula para iniciar ese proceso de modificación en el funcionamiento de la célula o en el grupo celular. Son el perro del hortelano. ¿Cuál es la historia del perro del hortelano? No come ni deja comer. ¿Qué? No come ni deja comer. No come ni deja comer. A ver. Y yo le digo perro del hortelano al antagonista porque no actúa, pero no deja actuar, porque el hecho de que ocupe el receptor determina que cuando el agonista pase por aquí, vea el receptor ocupado y no puede actuar, ¿no? Por eso le decía la referencia a la historia de mi amigo, ¿no? Él quería casarse con esa chica, a ver, él tenía un propósito, en cambio el otro solo era un antagonista, solo estaba ocupando el receptor transitoriamente, sin ningún propósito. El que entendió, entendió. Esos son los antagonistas. Siguiente. Si lo repito a alguien, con los aquí de este periodo me dicen ya. Estructura proteica celular en el segundo fármaco para producir un efecto. El sitio donde nosotros vamos a estudiar, a través de los cuales podemos entender todas las acciones farmacológicas. Ustedes también van a entender en farmacología que existen familias de fármacos, ¿no? Existen familias de fármacos que se clasifican según sus acciones. A ver, menciónenme alguna acción de fármacos que ustedes conocen. Ya, puede ser terapéutico. ¿Cómo están clasificados en el libro? Pues, ¿no? Hay fármacos que pueden considerarse antirreumáticos, ¿no ven? A otros se consideran antiinflamatorios, antipiréticos, son igual,
antihistamínicos, antibióticos, otro, corticoides, antiparasitarios, antimicóticos, anticancerígenos. ¿Qué más hay? Hay antisépticos, hay antidepresivos, anticonvulsivantes, ¿no? Todas esas son las clasificaciones según el efecto que producen, ¿no ve? Pero todos esos efectos están relacionados a un mecanismo que vamos a estudiar hoy que implica interacción con un receptor, con agonistas, con antagonistas, con diferentes procesos, pero la clave del éxito está en entender que todo esto inicia a partir de la interacción con un pequeño sitio activo conocido como receptor que va a desencadenar fenómenos que van a ser responsables. Por eso es importante diferenciar acción farmacológica de mecanismo de acción farmacológica, ¿no es cierto? Los mecanismos de acción farmacológica los voy a demostrar son 4 o 5, ¿no ves? Están demostrados, pero los efectos que provocan, pues, o la acción farmacológica o el efecto, se quieren diferenciar entre efecto farmacológico y mecanismo de acción. De acción farmacológica, la acción se refiere a qué pasa cuando se une con el receptor y el efecto es lo que se produce. Puede haber drogas anticonvulsivantes, antiulcerosas, ¿no? Pueden tener el mismo mecanismo. Por ejemplo, el omeprazol. Ustedes, estoy seguro que saben, por lo menos a grosso modo, cómo actúa el omeprazol. ¿Qué hace? Inhibe la bomba de protones, ¿no ves? Altera un canal iónico. Entonces, su mecanismo de acción está relacionado al bloqueo de la función de un canal iónico. Y un anticonvulsivante, ¿qué hace? Lo mismo. Bloquea un canal iónico. Están clasificados o se pueden entender que tienen un mecanismo de acción similar. Obviamente actúan en canales iónicos diferentes, ¿no ves? El del omeprazol actúa sobre la bomba de protones, que es el canal iónico que regula el flujo de hidrógeno, nada más, ¿no ves? El ácido clorhídrico es hidrógeno y cloro, ¿no ves? Si yo bloqueo la participación del hidrógeno, no se va a formar ácido, ¿no? Eso es lo que hace el omeprazol, y de esa manera bloquea la producción de ácido a nivel del pH gástrico y disminuye nuestra acidez. Todos hemos tomado alguna vez cuando hemos tenido un poco de acidez un omeprazol, ¿no? Ustedes espero que no, jóvenes todavía, ¿no? Pero es más común a partir de los 28, 30 años, dependiendo también cómo es su estilo alimenticio, si les gusta tomar gaseosa, comer sustancias desinfectantes, aquí, todo eso. Ya vamos a ver cómo están de aquí unos años, ¿no? Uno cuando es joven, a mí no me pasa nada, ¿no? Yo puedo comer cualquier cosa, no me hace nada, me hace daño. ¿No ves? Pero ya después me da un momento en el que dices, mejor me cuido, ¿no? Mejor me cuido porque ya estoy sintiendo algunas situaciones, ¿no? Algunos malestares. Entonces, el omeprazol ha bloqueado un canal iónico. Un anticonvulsivante, el diazepam, bloquea otro canal iónico, pero el mecanismo se mantiene, bloqueo de canales iónicos, ¿no ves? Entonces, por eso les pido que vayamos diferenciando efecto de acción. El efecto es el resultado final, tal vez, ¿no? Que nos va a permitir incluso clasificar a las sustancias químicas en una familia y le vamos a decir anticonvulsivante, antiulceroso, antirreumático, lo que sea, ¿no ves? Pero la acción habla de la intimidad, de la interacción de esta sustancia química con su receptor y las acciones o los mecanismos que se desencadenan para producir obviamente en última instancia el efecto. ¿No ves? Siguiente, allá atrás el rosadito. Después de receptor, ¿no? Receptor, pero así lo último que haces, ¿no? Puede ejercer efectos ¿qué? Terapéuticos, por su gestión. Sí, muchas veces las personas, por el hecho de consumir una droga, hemos dicho que las personas relacionan el consumo de una sustancia que nosotros llamamos medicamento, droga, fármaco, lo que sea, las relacionan con un aumento de su expectativa de vida, incluso, ¿no? Entonces, después, a veces han hecho experimentos que les daban cualquier cosa, les daban almidón en comprimidos, ¿no? No era nada, ¿no? Y se sentían bien, ¿no?
estudio de los fármacos se hace un doble ciego a un grupo poblacional enfermo, le dan el fármaco en estudio y a la otra mitad le dan el placebo. Y resulta que muchas veces más personas que han recibido el placebo refieren mejoría que los que han recibido el fármaco en estudio, nada, entonces descartado, ¿no? Entonces es importante el placebo, ¿no? No sé. No, ya digo. Esta temporada aparece distintos relativos tratamientos y de las sustancias debido a los efectos negativos. Entonces el placebo es el que no hace nada, ¿no? Pero a veces al usar placebos en algunas personas aparece algún efecto, ¿no es cierto? Entonces es el no sé. Siguiente. Siguiente. Adherencia. Está en el interesante. El grado en el que el comportamiento de un paciente coincide con las prescripciones e indicaciones del médico, que es uno de los mayores retos en la práctica médica. Ahora hacen maestría en adherencia, creo. ¿No? Es que importante es que el paciente cumpla su tratamiento. ¿De qué sirve hacer un excelente diagnóstico, el nuevo tratamiento si el paciente no va a cumplir? Nos le dan mucha importancia en estas épocas a la adherencia. ¿Ya? Siguiente. Biosimilar. Es un medicamento biológico altamente similar a otro medicamento biológico ya autorizado, el de referencia a pesar de las ligeras diferencias propias de su complejidad y método de producción. Ya, entonces, cuando ya el producto está comercializándose, muchas veces se venden las patentes, ¿no? Pero cuando inician su producción, tienen algunas diferencias, entonces lo comercializan como biosimilar. Y el siguiente término hace referencia a algo parecido. Bioequivalente, medicamento que tiene el mismo principio activo, dosis y forma farmacéutica. Entonces el biosimilar es casi igual, el bioequivalente es exactamente igual. ¿No ven? Siguiente. O más fuertecito, por favor. Ya, siguiente. Ya, entonces, siempre va a haber excipientes, ¿no? Ni el doctor Barahona debe saber todos los excipientes, son muchísimos, ¿no? Yo los he visto en un libro, así en la lista, ni los he leído, ¿no? Eso no nos interesa, son sustancias inertes que acompañan la forma expresivo y así es como la industria farmacéutica logra elaborar un comprimido, por ejemplo, ¿no? Porque le da forma al principio activo, ¿no? Lo acompaña, además lo protege de la humedad, lo protege de los rayos solares, lo protege en su contacto con el organismo cuando consumimos un fármaco por vía oral. El primer mecanismo que está expuesto al fármaco es el pH del gástrico, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces los excipientes están destinados a proteger al principio activo, ¿no ve? Para evitar su degradación y para que logremos tener un efecto terapéutico. Siguiente, Materia prima, sustancia base, activa o inactiva, utilizada en la elaboración industrial o medicinal. Está fácil, ¿no? Siguiente. Cuerpo farmacéutico. Hay una presentación física que se prepara un medicamento para facilitar su administración de distintas medidas de calidad, como las tabletas para las cremas. En práctica vamos a destinar 2 semanas, 3 semanas tal vez, en estudiar todas las formas farmacéuticas que existen, ¿no? Y vamos a ver que la forma farmacéutica está relacionada directamente con una vía de administración, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver las características, ventajas, desventajas, tanto
¿Quién puede discutir que tengan la misma efectividad? Yo no. No sé quién podrá, ¿no? Yo siempre prefiero respaldar un poquito mi trabajo con un poquito de nada. ¿No ves? Y les voy a contar una pequeña experiencia, ¿no? Tenía un compañero, así como ustedes, compañeros en el curso, ¿no? Igual médico, ¿no? Y va a la consulta en el hospital, pero no más particular, digamos, en el hospital, y su mamita estaba con un proceso, una faringoamigdalitis. Me dice, ya le he dado amoxicilina, me dice. Ya le digo, pero probemos con dinamicina. Dinamicina es amoxicilina, es el nombre comercial de la amoxicilina del laboratorio Mago. Porque yo sé que ese producto es bueno, porque ese producto es garantizado. Él le ha dado un genérico, ¿no? Más barato, ¿no? No sé por qué, ¿no? Yo le digo, a ver, probamos con la dinamicina. Varias veces me ha pasado que pacientes que no respondían a otras amoxicilinas han respondido bien a la amoxicilina de Mago, nombre comercial dinamicina. Cuando hemos hecho el tratamiento, éxito, ¿no? Hasta suena extraño porque vos dices, pucha, que debe haber resistencia a la amoxicilina, me tengo que ir a otro fármaco, a otra familia, ¿no ve? Pero cuando el producto es garantizado, el resultado es óptimo, ¿no? Yo, como les digo, siempre prefiero resguardar un poquito mi actividad usando productos que me den garantía de que mi tratamiento va a ser exitoso. Siguiente. Producto intermedio. Ya. Material que ha sido parcialmente procesado y que debe someterse a etapas adicionales de fabricación antes de convertirse en un producto a granel. Ya, perfecto. Siguiente. Fórmula magistral. Medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por un farmacéutico o bajo su dirección, para complementar exactamente una descripción facultativa. Ya, ahora los bioquímicos farmacéuticos hacen especialidad en fórmulas magistrales, ¿no? Ahora se han puesto de moda las fórmulas magistrales, tienen Medipiel, Magis Pharma, he visto por aquí abajito, hay varios, ¿no? Tampoco no conozco todos, ¿no? Ellos elaboran, ¿no? Es como esos médicos de los años 70, 60 que usaban combinaciones de fármacos, ¿no? Obviamente eso ha sido reemplazado por la industria farmacéutica, pero ahora está volviendo un poquito, ¿no? Que darle un poquito de esto y de esto y de esto y el farmacéutico te lo prepara. Es como un boticario, ¿no? Te lo prepara y, bueno, tienen buenos resultados, ¿no? Yo no he usado, ¿no? Soy un poco enemigo de eso, ¿no? Pero esa es solo una percepción personal. Más bien los aliento a que ustedes, tal vez porque no conozco mucho incluso, ¿no? Los aliento a que ustedes usen más magistrales, tienen buenos resultados, son un poquito más naturales, ¿no? Pero bueno, ya depende del conocimiento que logren también, ¿no? Siguiente. Medicamento que se elabora garantiza que el farmacéutico bajo su y se dispensa en su oficina de farmacia o servicio farmacéutico. Entonces, magistrales lo preparan de manera individualizada, ¿no? Pero este tiene ya una fórmula, ¿no? Como esos que venden ahí en el mercado campesino, ¿no? Tienen sus fórmulas, solo ellos saben cómo lo han elaborado. Tienen supongo que tienen la formación para elaborar, producir y las autorizaciones para comercializar además, ¿no? Entonces venden sus productos, ¿no? Yo tenía un paciente, no era mi paciente en realidad, he visto un paciente que tenía una psoriasis terrible, ¿no? Y lo he vuelto a ver mediante el seguro, porque él iba así eventualmente, lo he vuelto a ver después de 2 años y su psoriasis se ha revertido, increíble. Me compró una pomadita en Cochabamba de uno de esos naturistas, me ha dicho. Increíble cómo ha revertido la psoriasis. Me he quedado con la curiosidad de qué sería, cómo investigar cuál era la composición de esta sustancia que el naturista vendía, cómo elaboraría, porque es realmente un éxito para el control de la psoriasis. Ya quisieran los dermatólogos lograr ese éxito, ¿no? No lo logran. Ni los reumatólogos, nada. Medicamento de investigación. Fármaco que se está estudiando en ensayos clínicos para evaluar la eficiencia y seguridad antes de recibir una autorización por su uso comercial. Perfecto, eso era medio
personal, ¿no ves? Cosmético. Ya, ahora se investiga mucho el tema de los cosméticos, ¿no? Porque se ha descubierto que tienen implicancias en el sistema endocrinológico. Muchas veces un desodorante, y es un tema que puede investigar un poquito, han introducido el término de disruptor endócrino, ¿no? Es como algo que provoca un cortocircuito en el sistema endocrinológico y provoca una alteración. A veces puede ser así una sustancia pequeña a la que te expones, pero el organismo reacciona con un cambio hormonal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los cosméticos y la variabilidad interindividual que puede existir en cuanto a la respuesta, ¿no? Si bien queda bien. Si usted. Medicamento clasificado, producto que se presenta como médico pero no cumple estándares de calidad o contiene composición incorrecta. Ahí también estamos seguros, ¿no? Que traen muchas veces, traen barato y todo, pero no cumplen funciones, ¿no? Puede ser más barato, pero no sabemos si tienen la efectividad como. Forma de reserva. Mezcla un medicamento de 2 antibióticos de un año. Bien. En el tumor, esta es una de las dos formas de una molécula que poseen la misma fórmula química y los mismos enlaces que entraron, pero que se diferencian por la disposición espacial de estas, de tal manera que una del margen celular de extremo de la otra y no se pueden superponer. Ya, ha sido. Siguiente. Ya, muchas veces los receptores tienen pequeños sitios activos donde se produce la misma respuesta, pero no el sitio principal, ¿no? Por ejemplo, el GABA es un interesante ejemplo, ¿no? El GABA es un neurotransmisor inhibitorio que provoca que nos vayamos a dormir en las noches, ¿no ves? Se libera GABA, se activa esta neurona, se vuelve negativa y nos dormimos, ¿no? Pero hay sustancias de uso frecuente que actúan sobre el GABA sin ser ni neurotransmisor GABA ni actúa directamente sobre el receptor GABA, actúan en un pequeño sitio. Ahí sí todo. El alcohol. A ver, ¿quién ha consumido alcohol el fin de semana? Levanta la mano. Ya, en carnaval. ¿Quién ha consumido alcohol en carnaval? Nadie. Ya, 1, 2 puntos por decir la verdad. No, mentira, no. Bien. Todos. Nadie más. No, yo estaba. La próxima vez que pregunte eso va a haber incentivo en puntos. Ya. El alcohol no es como el neurotransmisor GABA, no tiene similitud estructural, no interactúa directamente con el receptor, actúa aquí abajito. ¿No ves? Se une a un sitio alostérico, pero igual abre el canal de cloro. Entonces la neurona igual se vuelve negativa, igual deprime. ¿No ves? Actúan de una forma diferente a la regular, ¿no ves? Es como entrar a tu casa por la ventana. Siguiente. Veneno orgánico, sustancia compleja que altera procesos fisiológicos fundamentales, producido de animales, plantas, hongos o bacterias. Veneno orgánico. Siguiente. Veneno inorgánico. Sustancia de origen mineral o químico simple que no posee cadenas de carbono en su estructura básica y que resulta tóxica para los seres vivos. Su toxicidad suele deberse a la interferencia directa con enzimas o la destrucción física de tejidos. Ya, con consecuencia termina el juego. ¿Hay más? ¿Soy?
ingresa de abajo hacia arriba por filas. Es para ustedes. Me dicen no a máquina. Máquina. Es para ustedes porque yo ya sé. Ya, siguiente. Siguiente. Siguiente.